Perfecto. ¿Qué ocurre? Que ayer el consultor jurídico anunció que el presidente había decidido sacar de su propuesta de reforma constitucional la eliminación del artículo 174 que establece la composición del Consejo Superior del Ministerio Público. Algunos medios están planteando, como lo hace Diario Libre en el día de hoy, que esa fue una reacción a la revelación de la carta de Miriam Germán. Bueno, yo creo que la carta influyó, pero no se trató solamente de la carta. La carta le puso la tapa al pomo, porque ayer yo hice también la revelación aquí de lo que ocurrió en la reunión de las dos asociaciones de fiscales, tanto Fiscaldón, que es la Asociación Dominicana de Fiscales, como la Asociación de Fiscales de Carrera, y un representante de los consejeros que fueron a un encuentro, habían ido a un encuentro con Antoliano Peralta. En honor a la verdad, y lo dije ayer, Antoliano Peralta se había comprometido con ellos a hablar con el presidente para procurar la eliminación de ese aspecto de la reforma. Y ellos, yo decía ayer, que salieron planteando de ahí que Antoliano Peralta era una dama, que él se había comprometido realmente con ellos a la eliminación de este artículo, pero después de consultarlo, desde luego lo iba a someter a consulta con el presidente Abinader. Y eso ocurrió antes de que hiciéramos aquí la revelación de esta carta, antes de que diéramos a conocer en exclusiva esta carta de la doctora Miriam Germán. De manera que no fue exactamente la carta. La carta complementó, aceleró, pero ya esto venía gestándose porque evidentemente que todos los fiscales, incluyendo la procuradora, estaban a una en oposición realmente a ese tema, y las consecuencias a las que el gobierno se exponía eran innecesarias porque nadie va a aceptar que una conquista que está constitucionalizada de repente desaparezca de la Constitución. Incluso los juristas que estaban asesorando al gobierno y con lo que el gobierno ha conversado sobre ese tema, no veían ningún problema en la eliminación del artículo 174, no lo veían ellos desde el punto de vista jurídico. Pero la Constitución no es solamente un documento de naturaleza jurídica, lo es fundamentalmente de naturaleza política. Y en ese aspecto, aunque todo continuara igual después de la eliminación del artículo 174, uno sabía que ya la llamada independencia del Ministerio Público quedaba herida, y que posteriormente cualquiera podía cambiar esa composición haciéndolo por ley, pero no puede hacerse por ley si se mantiene el artículo 174. Entonces, no era verdad que no era lo mismo. Pero yo creo que aquí ha habido una muestra de lo que hace la unidad, la consistencia. Yo creo que ese programa del pasado lunes que se produjo en El Sol de la Mañana, con la participación de los consejeros. Aquí estuvo el representante de los procuradores de corte en el Consejo Superior del Ministerio Público. Estuvo el representante
de los fiscales en ese consejo, y estuvo el representante de los fiscalizadores, más los presidentes de las dos asociaciones de fiscales. Y yo creo que desde ahí realmente había una señal clara de que continuar con eso era un absurdo. Y qué bueno que el gobierno lo comprendió. Qué bueno, presidente Abinader, que usted escuchó. Por eso, señores, es lo importante de ser crítico, de plantear las diferencias con respeto que se tengan sobre los temas. Eso es lo importante, porque si todo es, bueno, esto está bien, esto está bien, esto está bien, no se corrige nada. Fíjense cómo se ha logrado ahí que eso se superara. Finalmente, decir sobre la propuesta de modificación de algunos aspectos de la Constitución, que se trata de eso, de una propuesta de modificación de algunos aspectos de la Constitución. Porque hablamos de reforma constitucional, pero no hay la posibilidad de una reforma constitucional. Las constituciones no se reforman. No hay posibilidad de reformar una constitución. No la hay. ¿Por qué? Porque la Constitución no es más que una carta universal de derechos. El país que entiende que puede discutir una propia Constitución, le pasa como a Chile, que usted se sienta a discutir una propia Constitución y lo que establece es un disparate que después no le sirve para nada y han tenido que echarlo en un zafacón, porque hicieron una Constitución a la carta y cada quien dijo, ay mira, a este punto agrégamele esto y esto, a aquel punto agrégamele esto y esto, a aquel punto agrégamele esto y esto. No, es que en una Constitución, miren, si mañana naciera un país nuevo y ese país va a discutir una Constitución, la Constitución de ese país ya está hecha, porque el país no tiene otro remedio que adherirse al constitucionalismo universal, y ya hay una serie de conceptos, y hay una serie de cosas que están definidas, pero que nacieron definidas desde antes del republicanismo, porque todo lo que nosotros estamos tratando, que hunde sus derechos en toda la herencia del derecho romano, ya son cosas que están preestablecidas desde hace tiempo. Todos los conceptos importantes de una constitución están preestablecidos. Nadie puede inventar con eso. El que inventa con eso no está haciendo una constitución, está haciendo lo que Ferdinand Lasalle decía que era un pedazo de papel. Entonces, por eso es que no hay posibilidad de reformar la Constitución, porque no hay la posibilidad de ponerse creativo con una Constitución. El que se pone creativo con una Constitución, lo que hace es que apruebe un disparate que después no le sirve para nada. Entonces, nosotros hacemos pequeñas modificaciones en un artículo aquí, pero no a los fundamentos de una Constitución, porque eso es inmodificable. Cambio y fuera.